Buenas noches. Bueno, tenemos hoy la sesión número 23 y ya a partir del jueves, ¿verdad? Iniciamos ya el jueves pasado, iniciamos el tema 3, que es el último tema del curso. Ya nos queda solamente este tema que en teoría, en la parte teórica es muy corto, pero que requiere bastante práctica. Es lo que vamos a intentar cubrir lo antes posible la materia para dedicarnos a que nos quede el tiempo necesario para practicar y asimilar, digamos, sobre todo la visualización, que es el punto clave aquí. Entonces, ya hoy vamos a ver el complemento del tema que vimos el jueves. El jueves repasamos proyección ortogonal, que ya lo conocíamos en geometría descriptiva, pero nos concentramos en figuras sólidas. Ahora vimos bueno, el jueves pasado vimos cómo construir las vistas a partir de un isométrico. Hoy vamos a ver representación tridimensional, vamos a ver de dónde sale ese tipo de figura que se llama isométrico. Lo vamos a ver acá. Vamos a ver también cómo construir circunferencias en isométricos para que nos quede todo lo necesario para el jueves próximo trabajar en CAD y en adelante seguir trabajando en forma combinada, alterna, digamos los lunes con instrumentos y los jueves en CAD. Entonces, así hasta terminar el curso. Recuerden que en términos de evaluación, lo que nos queda pendiente es el tercer parcial, el examen de CAD, de AutoCAD y las láminas o tareas que hagamos de aquí hasta el final. ¿Ok? Entonces, voy a presentarles lo que tenemos para hoy. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tenía una consulta acerca de esta última tarea que dejó. Era nada más para observar una cosa, a ver si no soy yo Ok, el que estoy confundido, digamos. dígame. Ujú. Sí, Creo que era en la imagen, vamos a ver que había que rellenarla. Uno, dos, tres. Vamos a ver cuál era. Ajá, voy a, la imagen, uno, dos, tres, cuatro, cinco. La número 5, profe, la que había que rellenar. La raya de arriba es continua o discontinua. Es que no lo noté. Yo la asumí como que era discontinua porque si no, no había ninguna otra figura que me calzara. ok, Pero no sé si, ok, si soy yo el que estoy viendo mal. voy a verla. Vamos a ponerla ahí en la imagen a ver si hay una duda. Un segundo. Un segundo para compartir ahí la pantalla en esa figura. Ok. Ok, sería esta en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta. No, profe. Era En en la de arriba, que esta. ahí curiosamente sí se ve discontinua. Fue que yo la imprimí
Ah, Y no ya. sé, la impresora fue que seguro no la imprimió muy bien y parecía como continua, pero no, no, entonces sí, estoy viendo Sí, que sí es continua. sí Sí, es oculta. Ujú. Sí, ujú, se refiere a este hueco viéndolo lateralmente. exactamente, sí. Ujú. Ok, Ajá. muy Gracias, bien. profe. Bueno, pues nada. Si hay alguna otra consulta sobre esta tarea o las anteriores incluso, no hay problema, aquí la aclaramos, ¿ok? Un segundo para mostrar lo que tenemos para hoy. Ok, para el día de hoy entonces tenemos lo que es representación tridimensional, o sea, cuáles son las diferentes formas y llegar al tipo de representación que vamos a usar acá en el curso. Y luego veremos la forma en que se construyen circunferencias en isométricos. Por último, tenemos ya una tarea donde van a dibujar dos isométricos relativamente sencillos, al nivel, digamos, de lo que estaríamos viendo el día de hoy. Iremos avanzando en eso porque el tipo de objetos que nosotros quisiéramos llegar a que ustedes puedan visualizar e interpretar sin ningún problema son más complejos que estos primeros que estamos viendo, pero por supuesto como estamos empezando, vamos poco a poco. Entonces vamos a iniciar con lo que es representación tridimensional. Para eso traigo una presentación acá y para esta parte traemos un texto, digamos que lo vamos a ir comentando ahí. Permítame un segundo. Ok. Están observando ahí en la pantalla el tema de representación tridimensional, ¿verdad? Correcto. Ok, Sí. muy bien. En general existen diferentes formas de representar tridimensionalmente un objeto, de cualquier objeto que se trate. Puede ser incluso no necesariamente una pieza mecánica o un edificio, una torre, una estación, no, no, pueden ser diferentes formas, incluso pueden ser sistemas en general que pueden ser representados tridimensionalmente. Entonces, veamos algunas formas. Estos elementos pueden ser, o objetos pueden ser elementos independientes, como en este caso, pues hay una representación tridimensional que se conoce como en explosión, donde se van separando, digamos, todos los elementos que conforman un todo, ¿verdad? O pueden ser sistemas como este, donde hay un sistema, donde está el sistema de alumbrado, sistema de tomas y apagadores, etcétera, en una representación tridimensional igualmente de un área, de una construcción, una edificación, y ahí aparecen los circuitos y demás elementos que conforman ese sistema. Entonces, no necesariamente, repito, podemos estar hablando solamente de un objeto en particular. ¿Ok? Entonces, se pueden representar tridimensionalmente todas las cosas para tener más posibilidad de visualizar adecuadamente de lo que se trate, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de representación tridimensional que en general se manejan? Son estos tres que están ahí, que son lo que se conoce como las axonométricas, que es esta forma de representación, las oblicuas, esta otra forma de representación, y en perspectiva, que es este tipo de representación más cercana a lo que el ojo humano percibe. ¿Ok?
Y observen que si a uno le pidieran dibujar, por ejemplo, un cubo, eh, podría usar cualquiera de estas formas de representarlo. Pues cada una de estas formas tiene un nombre, un origen y unas normas, digamos, eh, convencionales, que son las que rigen, digamos, la construcción de este tipo de representaciones tridimensionales. Aquí están vistas desde arriba, digámoslo así, proyectadas hacia el papel, digamos, visto de perfil, aquí el papel, y hacia allí están siendo representadas estas formas. Observen que existen estas líneas de proyección, en este caso paralelas, pero perpendiculares a este plano, aquí paralelas, pero inclinadas, y aquí no son paralelas ninguna de ellas. Entonces, estas son tres diferentes formas que agrupan, digamos, lo que es en general la representación tridimensional. Y algunas de estas pues, son usadas casi que en exclusiva por algunas áreas de la ingeniería y la arquitectura. Por ejemplo, en lo que es perspectivas con puntos de fuga, son los arquitectos tal vez los que más hacen uso de este tipo de representación. También a nivel de proyección, de promoción, de publicidad, también se utiliza para poder mostrar, digamos, lo que capta el ojo humano, donde entre más alejadas estén las cosas, pues son más pequeñas. Entonces esta arista que está más alejada, pues se ve más pequeña. Entonces se fuga, digámoslo, hasta este punto que está aquí en el horizonte, y precisamente eso es lo que da la sensación de que entre más alejado, pues se ve más pequeño, más cercano al observador es más grande. Estos otros no tienen esa característica, nada más son formas de representar. Y aquí vamos a iniciar viendo las axonométricas. Vamos a llegar a desembocar al final en lo que es el dibujo isométrico, que es el que nosotros utilizamos aquí en el curso. Y en general, pues en áreas de la ingeniería que no tengan necesidad de representar aspectos como este, de las perspectivas, entonces esa es la forma que se manejan generalmente. Las usuales son estas dos. Entonces vamos a ver estas formas para ver en qué consiste, en qué origen tienen, y llegar, como les digo, al final al dibujo isométrico. En axonométricas tenemos estas tres formas. Esto es teoría, esto no es algo necesario para llegar a ubicarnos en el tipo de dibujo que vamos a usar nosotros. Esto simplemente para que ustedes lo manejen, lo conozcan y hagan la distinción sobre todo entre esta, que es la que podría confundir con el tipo de dibujo que nosotros usamos. Eh, el término isométrico es un término, es una palabra que está compuesta, tiene dos partes: iso, igual, y métrica se refiere a medida. Entonces, isométrica se refiere a igual medida. Entonces, las axonométricas isométricas son figuras que tienen en sus ejes, digamos, sus caras, características similares. O sea, de este lado, la cara podría ser frontal o lateral, y esta la frontal o lateral, y esta la horizontal. Y hay una distorsión en todas las caras con respecto a la dimensión real, en general, que se maneja alrededor de un 82%. O sea, esta disminución con respecto a la dimensión real es característica de una axonométrica. La construcción de este tipo de figura es a 30 grados aquí, con respecto a la horizontal, ambos ejes, este eje y este eje a 30 grados, y estos de acá, este eje es el eje vertical. Entonces, este tipo de axonométrica isométrica se parece a la que nosotros vamos a usar, pero tiene esta diferencia. La dimensión real con respecto a este dibujo que se realiza así es alrededor de un 82% de diferencia con respecto a las dimensiones reales. O sea, hay una distorsión en sus caras. En la axonométrica dimétrica, vean que aquí
los dos ángulos se mantienen aquí a los lados, pero ya no son 30. O sea, están entre 0 y 45 grados, pero ninguno, no usamos el ángulo de 30 grados, ¿ok? Porque el de 30 grados está aquí, en la isométrica. Entonces, estos pueden variar, son iguales, pero varían entre 0 y 45, o sea, mayor de 0, menor de 45. Y por último, la trimétrica, ven que aquí hay diferencias, aquí este ángulo y este ángulo de acá son diferentes. La suma de ambos es menor de 90, pero ninguno es igual a 0. ¿Por qué no es igual a 0? Bueno, porque pasa a ser una figura similar a esta que tenemos acá, que se conoce como oblicua. Entonces, esa es la diferencia aquí entre estas tres, ¿verdad? Siempre hay una distorsión en cada cara y son simplemente formas que se han agrupado ahí para efectos de tener orden de cuáles son los tipos de representación. Tenemos estos tres en las axonométricas y deben su nombre entonces a las caras y a la distorsión que se presenta en cada una de ellas. Aquí dos iguales, aquí todos iguales, aquí todo igual distorsión en todas las caras, aquí en dos caras iguales y en la otra diferente y aquí todas diferentes. ¿Okay? Esas son las axonométricas. Las oblicuas, que son las que tienen una cara aquí representada el cuadrado, digamos, de la cara del cubo, y tienen esta característica. Tienen hacia acá un ángulo que es variable. Ese ángulo es variable, ya lo podemos hacer, no es 0 y tampoco es 90. Entonces es un ángulo que puede ser variable. Igual aquí hay dos tipos de caballera y gabinete, en ambos son variables, y aquí la diferencia entre estas dos es la profundidad. En este caso, la profundidad que se usa es la profundidad real, y en este la profundidad es menor a la real. ¿Okay? ¿Por qué existen variedades para representar tridimensionalmente objetos? Bueno, porque dependiendo de las características de lo que se quiera transmitir, recuerden que esto es un lenguaje muy efectivo, el dibujo, y depende de lo que se quiera transmitir, será importante considerar la profundidad real o la profundidad menor a la real. A veces no es relevante ese aspecto y entonces simplemente se le da esta dimensión como una profundidad de referencia, de que hay una profundidad en ese tipo de objeto. ¿Okay? Veamos un ejemplo de ese tipo de situación que se puede presentar. Por ejemplo, esto es un riel de un ferrocarril y aquí tenemos una característica particular. Si uno dibujara aquí el riel completo, con su dimensión real, podría tener muchos metros ahí hacia allá y la verdad es que no tiene mayor relevancia de cuánto es esta longitud, porque la longitud en profundidad se puede poner a través de una nota diciendo la longitud de los rieles es de 3, 6 metros, 10, 15, lo que tengan, y nada más, con solo eso, una tabla con todas las posibilidades de la longitud de los rieles. Aquí lo importante es la sección, las características que tiene esta sección del riel, y por lo tanto, pues se usa una presentación en gabinete como esta, menor a la real, una profundidad aquí, que es relacionándolo con esto, es similar a esta característica de gabinete y no la caballera, que es la profundidad real. Imagínense tener que representar esto ahí en el papel, no tiene sentido hacer una longitud ahí ni siquiera cercana jamás a la real, ¿verdad? Porque realmente no tiene sentido dar más datos sobre la profundidad si todo es igual hacia allá, ¿ok? Entonces, este es el segundo tipo, que son las oblicuas, que tienen esa característica. Tienen una cara y únicamente hay un ángulo que varía. Todos los demás todas las líneas tienen la misma inclinación, no varían, y esta es variable, ¿verdad? Pero no es 0 ni 90. ¿Ok?
por último, tenemos las representaciones en perspectiva. Este tipo de representación tiene tres posibilidades en esta opción cuando se trata de puntos de fuga. Tenemos con un punto de fuga, con dos puntos de fuga, como este, donde lo que aquí vean la diferencia entre este y este. Aquí el área completa es la que está, digamos, en el plano del papel o más cercano al observador. Aquí lo que está en el plano del papel o más cercano al observador es esta arista. Y aquí sería prácticamente un punto porque todo lo demás se va fugando hacia esos puntos que están ahí hacia alejados. Esto es en el horizonte y esto en la parte inferior. Entonces vean que esto se asemeja más a lo que capta el ojo humano, donde, repito, lo que está más alejado se ve más pequeño. Imagínense representando un edificio visto desde arriba. Igual, si este punto y este se colocan debajo, aquí abajo, la forma en que se observaría esto es como si lo estuviéramos viendo desde abajo. Pero son formas de representación diferentes, simplemente se usan dependiendo del propósito de lo que se busque, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ven que esta introducción pues se hace con el propósito de llegar al tipo de representación que vamos a usar nosotros. Esa es la razón y ahí les quedan las opciones o el origen para cada uno de esos tipos de representación tridimensional. Ok. Y el dibujo isométrico, que es el que usamos nosotros, tiene ese nombre, se llama isométrico, también tiene el origen de igual medido, igual que la axonométrica isométrica que vimos antes, pero en la característica que hace la diferencia es que esto es una idealización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros vamos a considerar que las dimensiones del objeto real se pueden representar aquí tridimensionalmente colocando el ancho en este eje, la profundidad en este eje y la altura en este eje. Como digamos, como el caso más frecuente, considerando la línea de vista frontal en este sentido. Entonces aquí tendríamos ancho, altura y profundidad. ¿Y qué representamos aquí en el sistema de vistas? Pues precisamente eso, tenemos el ancho, la altura, y el ancho, la profundidad y la altura aquí en la vista lateral. Esto fue lo que vimos el jueves pasado a partir de un isométrico. Ahora vamos a verlo nosotros a la inversa, teniendo las vistas, cómo dibujar el isométrico. Entonces, lo que hacemos nosotros para dibujar un isométrico teniendo las vistas es precisamente trasladar directamente las dimensiones que tenemos aquí en las vistas o proyecciones directamente a un sistema de ejes que vamos a construir. Ahorita vamos a ver cómo lo construimos, donde vamos a tener en principio los tres elementos generales del objeto, que son el ancho máximo, la altura máxima y la profundidad máxima. Aquí hay que tomar en cuenta que vamos a poder pasar directamente de las vistas al isométrico y viceversa, del isométrico a las vistas, solamente dimensiones que sean paralelas a los ejes principales, o sea, dimensiones que sean paralelas al eje del ancho, al eje de la altura, al eje de la profundidad. No podemos pasar directamente de las vistas al isométrico ni del isométrico a las vistas elementos que sean inclinados, o sea, que no sean paralelos a esos ejes. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta y lo tengamos presente siempre. Y para eso vamos a observar que lo que debemos hacer es localizar, cuando existan ese tipo de líneas que no son paralelas a los ejes principales, vamos a tener que localizar sus puntos extremos y simplemente una vez localizados, como toda recta que nosotros construimos,
Si tenemos los dos puntos extremos, lo que hacemos es unirlos. Entonces, esa va a ser la forma, localizar sus puntos extremos en el caso de, repito, de líneas o no paralelas, elementos no paralelos a ejes principales, localizamos sus extremos, sus puntos extremos y los unimos. De esa forma sí podemos pasar dimensiones de las vistas al isométrico o viceversa. ¿Okay? La diferencia con una axonométrica e isométrica es que aquí sí coinciden las dimensiones, o sea, aquí sí vamos, no hablamos ya del 82% que mencionamos, sino que aquí son el 100%, ¿verdad? O sea, aquí medimos la dimensión máxima de ancho, profundidad, la misma dimensión y la altura. El isométrico es un apoyo adicional. No dibujamos, y aquí está subrayado y esto en mayúscula, no dibujamos las líneas ocultas. O sea, el isométrico va a ser un complemento en un dibujo de presentación, en una hoja de presentación. Nosotros tendríamos las proyecciones, tendríamos algo que vamos a ver después que se llama cortes o secciones. Podríamos tener uno o dos cortes o secciones internas de los objetos y un isométrico. Ese sería el dibujo completo, digamos, para poder transmitir una idea completa de algo que nosotros diseñamos o creamos para que sea reproducido a nivel real. Entonces, esa es la característica y esa es la razón de llegar hasta acá en este curso. El otro aspecto importante tiene que ver con uno de los objetivos del curso que dimos desde el inicio y es poder visualizar rápidamente las cosas sin necesidad de darle mucha vuelta y darle mucho análisis a las cosas, poderlas visualizar rápido y comprender y establecer relaciones de dimensiones de ancho, altura, profundidad, formas sobre todo, y poder interpretar las cosas rápidamente. En, en este momento, pues eso es lo que buscaremos acá y es posible, está demostrado que es posible que todos los que están por acá tienen esa capacidad de visualizar las cosas de manera rápida, pero eso a veces en algunos casos, pues lo que requiere es más práctica. Entonces, por eso es que vamos a destinar el mayor tiempo posible a practicar para que ustedes se agilicen. Esto funciona como si tuviera uno la posibilidad de tener un disco duro donde tiene almacenadas todas las versiones o posibilidades de interpretación, y las cuales automáticamente salen a flote en el momento en que se requieren. Si yo solamente dibujo y hago el isométrico de un cubo, pues me voy a quedar con solo esa posibilidad o esa versión o esa interpretación de que eso es lo que puede ser. Entonces, que todo es plano, que todo tiene esas características. Pero si conozco opciones, puedo sacarlas a flote en el momento en que se requieran. Entonces, esto puede ser un plano inclinado, puede ser un hueco, puede ser una intersección de planos, etcétera. Entonces, todas esas versiones salen precisamente de la práctica. Del momento en que uno empiece a practicar, a partir de ahí empieza a cargar, digamos, ese disco duro de todas las versiones de posibilidades y solas, sin necesidad de pensarlo mucho, van saliendo en la medida en que se van ocupando. ¿Okay? Esto se asimila de tal forma que uno a nivel profesional ni siquiera lo percibe, ni siquiera lo tiene que analizar ni lo percibe. Una vez que lo incorpora a sus conocimientos, sale a flote en el momento en que se ocupa. Simplemente queda incorporado y de eso se trata el curso, de llegar a que ustedes logren esa incorporación de esas versiones, posibilidades, para que no se les haga complicado interpretar cosas en el espacio, pasarlas al plano y poder resolver problemas en general. ¿Okay? No necesariamente van a estar haciendo dibujos isométricos, repito, es también la posibilidad de visualizar cosas rápidamente y resolverlas. ¿Okay?
De eso se trata el tema, y este último tema, y por eso se queda para el final, porque lo que se busca es que este sea el remate, digamos, de todas las herramientas y conocimientos que han adquirido hasta ahora. Muy bien. No sé si hay alguna consulta hasta ahí, porque vamos a pasar a ver cómo dibujamos entonces ya paso a paso un isométrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a ver cómo lo dibujamos. Para dibujar un isométrico, nosotros vamos a construir entonces los ejes principales. Esos ejes principales están, como se observa, a 30 grados con respecto a la horizontal, y para eso pues podrían apoyar las escuadras sobre la regla T, y dándole vuelta pues dibujamos esos ejes. Vean que simplemente con la escuadra 30-60 es posible hacer eso. Observen que se está dejando un espaciamiento ahí, no se empieza directamente aquí en la línea de la regla T, sino que se deja un espacio para tener la visión necesaria para poder hacer estos trazos a 30 grados y esta vertical. ¿Okay? Entonces, esta roja es simplemente de referencia, las que deben quedar son estas tres líneas, ¿verdad? Estas tres líneas que serían las líneas de construcción sobre las cuales vamos a medir el ancho, la altura y profundidad máxima. En principio, esos serían los primeros datos que nosotros incorporaríamos aquí a los ejes: máximo ancho, máxima profundidad y máxima altura del objeto. ¿Ok? Esta sería la forma. Ok. Dependiendo de la línea de vista, dependiendo de esta línea de vista, este será el ancho, ¿verdad? Si tenemos la línea de vista frontal por acá, este será el ancho. Siempre esto se mantiene, siempre van a ser 30 grados. Lo que puede variar es que si la línea de vista está por acá, entonces este será el ancho y esta será la profundidad. Pero si la tenemos como usualmente se maneja, que está de este lado, entonces tendremos aquí una profundidad, una vista lateral derecha por acá, la vista frontal por acá y la altura acá, el eje de la altura, para dibujar por acá la parte superior del objeto, ¿verdad? Y muy importante entonces que tomen esto en cuenta, que la posición de los ejes debe ser coincidente con las proyecciones conocidas y la línea de vista. Si tenemos tres proyecciones o vistas que son horizontal, frontal y lateral derecha, esta sería la forma. Pero si tenemos tres vistas que son horizontal, frontal y lateral izquierda, entonces la línea de vista frontal sería esta y dibujaríamos la lateral izquierda coincidente con las vistas que tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Para una figura como esta, que lo primero que haríamos es buscar que la visualicen y vean que no tiene letras, no tiene indicación de cuál es la vista horizontal, la frontal ni la lateral, pero por su posición ya ustedes deberían tener o estar en posibilidad de interpretar cuál es cuál, ¿verdad? Aquí, por la posición, esta y la norma que usamos nosotros, que es la estadounidense, esta sería la vista frontal, y, coincidente con estas líneas de acá, tenemos la vista horizontal aquí arriba, y coincidente con estas líneas tenemos la vista lateral derecha. ¿Ok? Entonces, si esto es lo que tenemos, dibujamos nuestros ejes y a partir de ahí, pues vamos eh, a dibujar nosotros el isométrico. Y como dice aquí, antes de iniciar, destine el tiempo necesario a la lectura de las tres proyecciones para su comprensión antes de pasar al dibujo. El dibujo es el resultado ya de la interpretación de esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es interpretar cómo es esta figura.
Entonces, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes analicen esa figura y me digan si tienen alguna duda de cómo es o si con esas tres proyecciones, aquí se ve desde el frente, se ve así, desde arriba se ve así y desde la vista lateral se ve así. Entonces, la idea es que me indiquen si tienen claridad de cómo es esa figura. ¿Ok? Vamos a dar unos minutos y para que la analicen y me digan si están en posibilidad de o tienen claridad de cómo es la figura. Hay algunas herramientas que nos ayudan a visualizar o interpretar. Como vamos a ver ahora las vamos a repasar. Yo les pedí que las revisaran ahí en lo que subimos en un tema que se llama visualización del GISEC, de uno de los libros. Los vamos a repasar ahora, esas herramientas, pero aquí adelantándonos un poco para que se ayuden. El primer elemento clave para ayudarse en la visualización son las líneas de proyección. O sea, si yo tengo o hago coincidir las líneas de proyección entre las vistas, ya ahí tengo una ayuda importantísima para entender cómo es la figura. ¿Ok? Vean que si yo hago coincidir este punto con este extremo con este, que deben coincidir por su ancho, este con este y este con este por su altura, igual este que está acá, igual esto de acá, voy entendiendo porque debe haber coincidencia con las diferentes partes. Entonces yo puedo visualizar con qué me coincide esta línea acá y esta para comprender cómo es la figura. ¿Ok? ¿Alguien con alguna duda de cómo es la figura? Ok, muy bien. Entonces es lo primero que en un ejercicio de dibujo del isométrico de un objeto, lo primero es gastarse o destinar o invertir un tiempo en la interpretación o visualización de la figura. No es conveniente que no empiece a tirar líneas, a trazar líneas sin comprender cómo es la figura, porque no, más bien va a gastarse un tiempo tal vez dibujando cosas o de forma que no es como realmente se interpreta la figura. ¿Ok? Entonces es mejor darse un tiempo para entender cómo es la figura. La lectura se hace conjunta, no basta o no es suficiente con tomar una vista y intentar entenderla, no se maneja así, sino que hay que trabajar en conjunto leyendo las tres vistas o proyecciones que se tengan. ¿Ok? Muy bien, entonces al siguiente, vamos a la posición de los ejes, dice que de ancho y profundidad debe ser coincidente con las proyecciones conocidas y la línea de vista. Entonces, si aquí teníamos esa línea de vista, bueno, aquí, perdón, ya aquí ya se lo habíamos visto. Eh, Aquí están ya los tres ejes y vamos a pasar a construir entonces el isométrico. Dice, para una mejor interpretación, trace las líneas de proyección, eso ya lo mencioné, localice formas similares, áreas definidas y los demás aspectos tratados en el documento visualización. ¿Ok? Entonces, por eso es conveniente o necesario que revisen ese documento porque ahí está con detalle pues, una explicación de esas herramientas que hay disponibles para visualizar las cosas. Aquí ya están las líneas de proyección. Esta sería la forma de colocar las líneas de proyección y hacerlas coincidentes para ir comprendiendo las diferentes partes.
¿Ok? Seguidamente vamos a trabajar esta figura en una escala 1 a 1. Entonces, lo primero que podríamos hacer es tomar una de las dimensiones generales, puede ser la dimensión del ancho de la figura. Entonces, tomamos el ancho en el compás. ¿A dónde medimos el ancho? Lo debemos medir sobre una línea que me permita hacerlo con precisión. O sea, debo hacerlo entre este punto y este, sobre estas líneas de proyección o aquí, para poder tener la dimensión correcta. O sea, no una forma directa, si no se tienen dimensiones, es tomar directamente ahí la medida con el compás y pasarla o colocarla aquí. ¿Ok? Entonces se coloca el compás, se toma centro en el vértice y se toma la dimensión y ahí se marca. Esta es la dimensión general. De momento vean que hay dimensiones intermedias de ancho como esta, pero lo estamos colocando aquí, la dimensión general del ancho. Y con solo eso es suficiente. La dimensión general de momento del ancho. Hacemos lo mismo después con la profundidad, la dimensión de profundidad, midiéndola sobre una línea que sea segura de que estamos midiendo la dimensión precisa de profundidad. Entonces marcamos ahí la profundidad. Y por último, pues marcamos la altura máxima. Entonces, ancho, altura y profundidad máximas marcadas con respecto a este vértice de intersección de los tres ejes. Y de esa forma tenemos ya disponibles las dimensiones generales del objeto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tendríamos aquí. En principio, las dimensiones generales del objeto, aquí en sus ejes del ancho, la profundidad y la altura. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ya podemos, y estamos trabajando con líneas de construcción, ¿verdad? Con líneas de construcción porque el dibujo final pues ya irá con trazo fuerte. Vamos a marcar ahora las dimensiones intermedias. ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, aquí tengo una dimensión de una altura, acá, que la puedo medir sobre un eje de alturas. Entonces puedo medir directamente y pasar esta dimensión de aquí, de altura, la paso aquí con el compás sobre este eje, sobre el eje del ancho, que podría ser este también. Voy a marcar esta dimensión, que es conveniente hacerlo arriba porque es arriba donde tiene esta medida de ancho. Entonces tomo la medida de ancho y la paso aquí, ¿verdad? Esta medida y la pasamos acá con el compás, igual como hicimos con la dimensión general. Y la medida de profundidad, esta que está acá, igual la tomo el punto de referencia y la mido y la marco aquí. ¿Ok? De esa manera, trabajando con líneas de construcción, tenemos marcadas ahí las dimensiones intermedias. Como todo es a 30 grados o verticales, entonces vean que no es necesario tomar medidas para trazar paralelas o no, simplemente marcar y sabemos que el resto va a ir a 30 grados. Entonces, eso es lo que hacemos en principio. Ya nos venimos acá. Este sería el siguiente paso, ya trazar estas líneas. A partir de ahí, de esas marcas, trazamos estas líneas. No importa que se pasen, no importa que las líneas se pasen, ¿verdad? Lo que hacemos son líneas de construcción, entonces no hay problema de que se traspasen más allá. Entonces, esta se traza a 30 grados, a 30 grados, estas son verticales, ya, y ahí tenemos ya la construcción, que después complementamos con estas dimensiones que vienen acá. Aquí he borrado esta nada más para que se observe claramente esta de acá, y quedan estas intermedias que están ahí, que irían igual a 30 grados para cerrar aquí la figura. ¿Ok? Entonces, es el paso que sigue. Cerrar estas de acá. Vean que estas de acá ya se podrían trazar fuerte porque ya sabemos que van desde este punto, viéndolo en la vista anterior, van desde este punto a 30 grados hasta llegar aquí.
30 grados hasta llegar ahí, que es lo que aparece dibujado aquí. Y aquí tenemos dibujada esta parte y pasamos a la parte de arriba donde teníamos líneas de construcción, las hacemos con trazo fuerte y ya queda la figura dibujada. ¿Okay? Entonces, ese sería ya el isométrico de esa figura. Aspectos importantes ahí, bueno, recordar que, bueno, en este caso no hay líneas ocultas, no, pero no se dibujan en ninguna parte del isométrico líneas ocultas. El isométrico es un complemento, una ayuda, además de las vistas, y los cortes que podríamos tener, tendríamos ese isométrico que ayuda a comprender cómo es la figura. Otro aspecto, no borramos las líneas de construcción, quedan ahí, son líneas más suaves y solo hemos trasladado, en este caso son líneas paralelas a ejes, todas, no hay planos inclinados, entonces las hemos pasado directamente de las vistas al isométrico. No hemos variado o tomado más medidas que las dimensiones generales y las intermedias, porque estamos trabajando a 30 grados. Entonces, con 30 grados hacemos toda la construcción y los trazos fuertes. ¿Okay? Ya terminada el isométrico, la figura, ¿consideran que es como se la habían imaginado? ¿O tienen alguna diferencia? ¿O pensaron que había alguna forma diferente de visualizarla? ¿Ok? Sí, profe, sí me lo imaginaba así. Ok, perfecto. Ok. Esta en grado de dificultad, diríamos que de 1 a 10 podría estar en un grado 2, ¿ok? Para que vayan familiarizándose, no vamos a ir de un solo brinco hasta el 10, no vamos a ir avanzando poco a poco, y entonces, pero yo les voy dando, digamos, el nivel que vamos a ir alcanzando, y para que vayan viendo pues, las figuras. Y es que en esto lo importante es exigirse, porque si uno se queda con este tipo de figuras, pues de ahí no pasa, digamos, de ahí se queda y eso es lo que interpreto y hasta ahí llego. Pero si en la medida en que uno va poniéndose a prueba, va exigiéndose, va visualizando y va desarrollando esa habilidad de ver cosas más complejas, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Esta sería la forma ya la clase pasada habíamos visto cómo dibujar esto, cómo dibujar las vistas a partir del isométrico, cómo tomar las medidas y pasarlas acá al sistema de vistas. Ahora estamos haciéndolo al revés, a partir de las vistas, visualizar, interpretar y pasarlo al isométrico. ¿Okay? Vamos a ver entonces un resumen de lo que yo les pedí que revisaran tal vez ahí y todavía están en posibilidad de hacerlo, de revisar el tema que se llama visualización, que es del GISEC. Ese tema aquí está resumido sobre los aspectos más importantes que a tomar en cuenta y que ayudan a la lectura de vista y visualización de objetos. ¿Okay? Y entre las herramientas útiles que tenemos están las siguientes: la coincidencia de líneas de proyección, que ya lo vimos, la identificación de tipos de línea, el significado de cada línea. Tenemos líneas continuas, líneas ocultas o discontinuas. Tenemos líneas de eje o de centro que ayudan a visualizar cómo son las figuras. Tenemos lo que se llama precedencia de líneas, de esas mismas, cuáles son de primer nivel, de segundo, de tercero, en qué orden las debemos considerar. Y están el tema de formas similares, que es una ayuda más
para comprender los objetos. Entonces vamos a ver esas 4 herramientas, digamos, ayudas, con una figura. Vamos a ver una figura y vamos a ir explicando cada uno de estos temas. El detalle de esto lo pueden ver en esa parte del GISEC que está ahí en mediación. ¿Ok? Entonces, en lo que es coincidencia de líneas, que ya vimos cómo trabajarlas en la figura que acabamos de observar, pues aquí la clave en una figura como esta, y vamos, vean que a medida que vamos avanzando, vamos agregando un poco más de dificultad a las figuras que vamos viendo, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos se van poniendo a prueba y si tienen alguna dificultad me dicen para ir aclarando. De eso se trata, de ir comprendiendo cómo son las figuras y vamos avanzando, pero la idea es que todos lo hagamos en la medida de lo posible al mismo tiempo para que eh, todos lleguemos al final con un buen nivel de visualización. ¿Ok? Entonces, en una figura como esta, donde tenemos las 3 vistas principales aquí, tenemos líneas de proyección y ahí se ven un poco más claras, ¿verdad? Las líneas de proyección. Y si no existieran estas líneas, pues yo debo trazarlas para que poder visualizar y comprender cómo es la figura. Es la forma en que yo me voy a ayudar para poder comprender cómo es la figura. Una figura como esta, vean que eh, no hay dónde perderse porque, por ejemplo, en este bloque que está aquí, solo tenemos esta línea de proyección aquí, que solo es coincidente con esto que está aquí, atrás. Recuerden que aquí es profundidad y esto es lo que está más atrás. Entonces, esta línea igual solo coincide con esta. Esta de acá solo coincide con esta. Y estos son los bordes o el contorno el final de la figura. En cuanto a alturas, tenemos esta de acá, la parte más alta, hay una intermedia y la base. Y en profundidad tenemos este primer nivel que está más al frente, está este segundo, hay un tercer nivel en profundidad y la última línea. Entonces, aquí nuevamente la idea de aprovechar el dibujo es que ustedes intenten visualizar esta figura a partir de las 3 proyecciones para ver si logran comprender cómo es el objeto. Entonces, les voy a dar un espacio un tiempo para que visualicen bien la figura y traten de interpretarla como es, en todas sus partes, cómo se la imaginan para pasar al siguiente punto. ¿Ok? Ven que aquí, así como vimos que esto está aquí solo coincidente con esto, pues si está solo coincidente con esto, entonces quiere decir que este bloque que está acá es este que está aquí. Y si aquí solo coincide con este de acá en la vista lateral, pues este bloque de acá es este. Y este bloque de aquí, si nos vamos por estas líneas de proyección hasta acá, solo coincide con ese. ¿Ok? Entonces ya vamos comprendiendo cómo es la figura. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda de cómo es la figura? ¿Alguien que tenga algún inconveniente? Este es el momento, estamos en clase, estamos aprendiendo y la idea es que no queden dudas. ¿Ok? Muy bien. Ok, creo que es suficiente para que lo hayan visualizado cómo es la figura. Observen nuevamente que un isométrico de esa figura debe ser coincidente con las vistas que tenemos. Entonces, este isométrico es coincidente con una línea de vista por acá, una línea de vista frontal por acá.
¿Por qué? Porque se observa la vista lateral derecha, acá, se observa la frontal y se observa la vista horizontal aquí. ¿Ok? ¿Coincide con lo que ustedes interpretaron? En mi caso, sí, profe. Ok, gracias. Ok, si alguien tiene algún inconveniente, nos avisa y aquí lo aclaramos. Ok, entonces vean que este bloque que está, o esta parte del bloque inferior que está adelante, se observa acá. Ya vamos familiarizándonos con formas, ¿verdad? Y con espacios. Este bloque de atrás, este de acá, coincidente con este, visto desde la vista lateral, se ve así, un rectángulo. Y aquí hay una cara, que es esta cara de acá. Y esta otra, que es esta cara de acá, que de frente se ve como una línea en vista de filo, digamos, ese plano que aquí lo tenemos también en vista de filo y que aquí lo tenemos en su dimensión real, su tamaño verdadero, igual este es su tamaño verdadero y este igual su tamaño verdadero. Prácticamente todos los que tenemos acá están en tamaño verdadero, incluso el horizontal que está aquí y este de acá. Todos los tenemos paralelos a los planos. ¿Ok? Muy bien, esta sería la coincidencia de líneas como apoyo, ayuda para visualizar o interpretar o dar lectura a las vistas. Vamos con la identificación de los tipos de línea. Las líneas tienen diferentes significados. Vamos a ver que dependiendo de, de lo que se trate, pues van a tener nombres diferentes. Digamos, en una figura como esta, donde aquí sí, pues la figura es un poco más compleja, pero tiene otro propósito. Esto es identificar los tipos de línea que podemos encontrar. Aquí está el isométrico y aquí están las vistas. ¿Para qué? Bueno, para poder identificar aquí diferentes características. Ahí he señalado aquí algunas de ellas, hay unas que se repiten. He señalado nada más algunos ejemplos de líneas. Por ejemplo, vamos a empezar con esta de acá. Esta línea de acá, que se visualiza en el isométrico como esta línea. Eh, Viéndolo desde acá, es un plano en vista de filo. Eso es un plano en vista de filo. Pero también es la intersección de planos, ¿verdad? O sea, uno puede decir, bueno, esta línea me representa este plano que está acá, que lo estoy viendo en vista de filo, pero al llegar acá al final, pues es la intersección de este plano de acá con este. Entonces, esta arista está igualmente representada aquí por esta línea. Es todo este plano completo, pero hay una arista que es la intersección de este plano con este, pero también la de este plano con este otro que está aquí. ¿Ok? Entonces, cumple esa función. Aquí, en este caso, esta de acá es una intersección entre dos planos. Esta pequeña que está aquí, si lo vemos acá, ¿cuáles planos? Bueno, este que está aquí y este que está acá inclinado con respecto aquí a la profundidad. Es un plano que está inclinado hacia el fondo. Entonces, hay una línea que es esta arista que está representada aquí, que es la intersección de estas dos caras. Esta cara de aquí y esta cara inclinada que tenemos aquí. Podemos tener bordes de superficie. O sea, esta es la parte, viéndolo desde arriba, este es un borde y de ahí, digamos, si lo vemos a nivel macro, estaría el precipicio, el borde ahí, es la parte final y es el límite de esa figura. ¿Ok? Pero también tenemos líneas de contorno. Las líneas de contorno se refieren a líneas como estas que están acá, donde en realidad nosotros observen que no tenemos cómo señalar ahí que hay una línea en particular. La línea de contorno podría ser por acá, si la estamos viendo de frente,
pero vean que es el límite, es un contorno que queda ahí, producto de que aquí hay una figura que en esta parte tiene forma semicircular. Esta es una semicircunferencia. Hasta acá su centro andaría como por acá, ¿verdad? Y esta semicircunferencia termina. Entonces, esta línea en realidad es un contorno nada más, no es que existe como tal, ¿verdad? No es una línea que yo pueda ubicar aquí y decir, esta es una línea que está ubicada aquí en esta posición, ahí marcarla. No, simplemente es que al verla de frente, pues es el límite que me marca ahí la figura, porque es hasta donde termina la parte más alta de este sector circular o semicircular. ¿Ok? Igual ocurre con este otro cuarto de circunferencia. Observen que aquí no aparece una línea, ni aquí tampoco. ¿Por qué razón? Bueno, este es un plano vertical, pero cuando vienen por acá es tangente a la semicircunferencia y entonces no aparece ninguna línea aquí. O sea, son tangentes, entonces es un solo plano. Aquí viene ya, por supuesto, este es vertical, como hasta acá, y después ya viene el sector curvo, circular. Igual aquí, este es vertical, y a partir de aquí, una línea imaginaria, empieza la curva o el sector circular hacia acá. Pero lo importante entonces es que no existe esta línea aquí, no hay tampoco una línea aquí en esta parte, sino simplemente así se observa la figura. O sea, es una sola pieza y este plano es tangente a este otro, pero al ser tangente no existe una línea, no hay un quiebre. Si hiciéramos una línea o dibujáramos una línea aquí continua con trazo fuerte similar a estas, estaríamos diciendo que hay un quiebre, un cambio de dirección y eso no es así. Ni aquí se produce eso. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí de esta figura es, sobre todo, lo más relevante, tiene que ver con este contorno. Bordes, podemos tener todos estos bordes de por acá o límites de la parte donde termina el objeto, pero este contorno en particular, que es la proyección del límite donde termina, lo tenemos ahí. Aquí sí, efectivamente, aquí hay una arista, en esta parte sí, pero en esta parte, aquí arriba, no. Aquí no existe tal línea, arista, límite, sino que es simplemente donde termina ahí la proyección y es lo que estamos señalando aquí, ¿verdad? Vean, aquí lo podemos visualizar. Lectura de esta figura para aprovechar las vistas. Observen que se logra identificar dónde es que está el sector semicircular a través de estas líneas de proyección. O sea, aquí nos vamos con estas líneas que son los límites, giramos hacia allá y vemos que es aquí donde coinciden con esta parte que es la que coincide aquí en la vista frontal y lateral. Por lo tanto, este bloque que está aquí en la vista horizontal es este que está acá. Es la forma en que lo logramos visualizar. Igual aquí abajo, si lo vemos desde arriba, este plano este es un solo plano. Ven que aquí no hay líneas intermedias, toda esta forma se está manteniendo y vean que es esta forma que tenemos acá. Todo ese plano es un plano que está a este nivel y aquí abajo hay un sector, un cuarto de circunferencia, este que está acá, que coincide con estas líneas de proyección. Entonces uno podría decir, bueno, habrá confusión en que este sector de acá circular esté aquí arriba y no aquí abajo como se muestra aquí. Vean que si hubiera sido al revés, si esto de acá estuviera por acá, estaría tapando y aparecerían estas líneas como ocultas, ¿ok? Entonces vean la relación, la diferencia. Si estas líneas de acá, si este bloque del cuarto de circunferencia estuviera arriba, esta línea sería oculta, ¿ok? Aquí aparecería igual, aquí aparecería igual, pero aquí en esta vista, esta sería oculta, ¿ok? Esta línea en esta parte, al tener un quiebre, esta de acá estaría aquí abajo, ¿verdad?
A diferencia de como lo tenemos aquí, esta línea también estaría aquí abajo. Aquí sí se mantendría igual, pero aquí cambia. Esta línea iría aquí abajo y aquí esta iría oculta. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta otra, este apoyo? Digamos que son las líneas el significado de líneas que ayudan a comprender cómo es la figura, ¿verdad? Entonces, vean que no todas son líneas de intersección de planos, no todas son líneas de contorno, no todas son de borde, tienen significado diferente y podemos identificarlas a partir de la lectura de las tres vistas. ¿Ok? Profe, Sí. en el caso de ese sector de circunferencia que está abajo, digamos, en el resto de la figura uno de las vistas puede sacar medidas, pero de ese sector de circunferencia, ¿cómo traza ahí o a dónde toma la medida? Como es un cuarto, digamos, habría que dar información a la hora del dimensionado, dar información del radio de este sector. Sí tendrían que darlo. Porque si no, podría ser un sector que no necesariamente es circular. Entonces habría que dar el radio o el diámetro de esta circunferencia. Entonces tendría que venir una cota aquí relacionada con el radio. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Igual para esta también. Aquí habría que dar la dimensión, por supuesto, ¿verdad? De acá. Entonces sería una forma o dar el radio de esta, que sería una forma, dar igual el radio de esta. Con solo dar el radio de este ya tendría esta dimensión, ¿verdad? Ok. Vamos con el tercer punto, que es la precedencia de líneas. La precedencia de líneas es cuál precede, cuál está antes que cuál en cuanto a importancia a la hora del trazo. Y eso tiene que ver cuando se nos presenta alguna coincidencia de líneas. Entonces, vamos a ver una figura como esta, que existen diferentes opciones. Puede ser que tengamos líneas continuas con ocultas coincidentes o continuas con centro, con líneas de centro, u ocultas coincidentes con líneas de centro. O sea, todas estas combinaciones, pero estos son los niveles. Las continuas son las más importantes, son las que deben prevalecer. Las ocultas irían en un segundo nivel y de tercero las de centro o de eje en cuanto a relevancia o importancia a la hora de aparecer en un dibujo. Aquí tenemos las tres vistas de un objeto. El objeto en realidad no es complejo. Traten de visualizarlo, no es una figura compleja. Les doy un momento nada más para que lo observen. Observen la vista lateral, la vista horizontal, la vista frontal. Con la vista frontal, que es la que se ve más compleja, ¿verdad? En realidad se logra visualizar todas sus partes y entonces uno logra comprender cómo es. Aquí la dificultad tiene que ver con la coincidencia de líneas, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no sé si todos logran visualizar que aquí esta línea es continua, ¿verdad? Se refiere a esta línea que viene aquí. Luego tenemos los huecos que están por ahí y desde aquí arriba tenemos este quiebre que tiene acá, que está aquí con la línea continua. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la coincidencia de líneas. Vean que si empezamos por aquí, del lado izquierdo, en la parte posterior, en la vista horizontal, vamos a ver que esta línea aquí es coincidente con entonces no hay ningún conflicto, aquí es continua y aquí no hay ningún problema con esta. Vean aquí la que sigue. Aquí hay un punto, intersección de este plano de acá con que es la base y coincide con este hueco circular
está atravesando la figura. ¿Y cómo sabemos que atraviesa la figura? Porque las líneas ocultas lo hacen aquí en la vista horizontal. Aquí vienen líneas ocultas, aquí en las líneas de proyección, pasan de lado a lado. Y entonces aquí lo que está quedando es también una coincidencia del centro del hueco circular del centro con este quiebre que está acá, que genera una línea continua. Entonces, al ser coincidente este quiebre de acá, que genera una línea continua, coincidente con este que genera una línea de centro de eje, prevalece la continua y entonces se traza la continua y la de eje se traza solamente en sus dos partes extremas, como lo vemos acá. Permítanme para bajar aquí y aquí. Se trazan pequeñas líneas que son estas rojas que están aquí. Nada más, pero en esta parte aparece continua porque se refiere a este punto que está aquí. ¿Okay? Al ser coincidente este con el centro, prevalece este que está aquí. ¿Okay? Las ocultas que vienen acá, no hay ningún problema con ellas. Esta coincide acá, aquí no hay conflicto con ninguna. Y aquí hay una aquí abajo que es oculta, coincidente con este, entonces sigue siendo oculta. Entonces no hay problema. ¿Ok? Pasemos a estas que están acá. El hueco de acá, de esta parte, no tiene ningún problema. Es un hueco que genera líneas ocultas acá, en los extremos, y la línea de eje en el centro. ¿Ok? Aquí no hay ningún inconveniente para esta que está aquí. Vámonos a la vista lateral derecha. Aquí hay una oculta que no tiene ningún inconveniente. Aquí sí hay un conflicto. Observen que este punto de acá tiene coincidencia, es un quiebre de este plano inclinado con esta vertical y es coincidente con la proyección de la línea oculta de este hueco. Entonces, al haber coincidencia, prevalece la continua. Aquí se dibuja la línea continua y entonces la oculta no aparece. Está, digamos, por debajo de esto. Aquí, otra situación. Aquí hay otro conflicto. Esta línea de acá, este quiebre, genera una línea oculta. Y antes, viéndolo desde la vista lateral, tenemos una línea de eje o de centro, que es esta. Es coincidente con este. Entonces, ¿cuál prevalece? Vean que el orden es que las ocultas están primero que las de centro. Entonces, se ve la de centro y al igual como hicimos acá, se proyecta la oculta, perdón, la de eje, se proyecta nada más aquí a los lados. Se deja la oculta como con el trazo de primer lugar o segundo en este caso y de última la de eje o de centro que estaría aquí. ¿Okay? Y por último aquí tenemos esta, es una oculta y esta otra no tiene ningún conflicto y aparece aquí la línea de centro completa con el borde del hueco circular aquí proyectado con línea oculta. Entonces, esto de presencia de líneas es a tomar en cuenta a la hora de visualizar o interpretar una figura. Porque si yo conozco ya esto y a la hora de visualizar esto para hacer un isométrico, ya sé a qué atenerme, sabiendo que estas líneas se refieren, por ejemplo, en este conflicto, que es tal vez el que podría generar más problema, estas líneas ocultas se refieren a este que está acá y están por encima de las de centro que vienen aquí, ¿ok? Que no se dejan de dibujar, siempre se dibujan, pero solamente en sus extremos. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, vamos al siguiente, entonces, al punto 4, que son las formas similares. Todo esto, les repito, está en lo
que es visualización del GISEC que está ahí en mediación. Pero este es como un resumen de esas herramientas. ¿A qué se refiere lo de formas similares? Bueno, se refiere a que si existen formas similares, como por ejemplo, ¿cuál forma logran visualizar ahí que uno pueda decir, bueno, esto es una letra? ¿Qué figura se puede observar ahí como tipo letra? Ahí en esas vistas. Logran ver una L en esas proyecciones, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Yo sí, profe. profe. Ok. Esa L ayuda bastante porque si yo tengo una figura con esta forma, vamos a ver que esta forma se va a mantener tanto aquí en las vistas como en el isométrico, ¿ok? Entonces, eso me ayuda a relacionar esa forma con lo que aparece en el isométrico y no van a ser idénticas, o sea, no necesariamente van a ser iguales, ni siquiera entre dos vistas, pero la forma en general se va a mantener, ¿ok? Ahorita vamos a ver, aquí tenemos otra. Vean esta otra forma. Aquí una figura como esta tiene una forma de U aquí. Y esa U la logramos ver aquí en la vista superior. Aquí está en una vista lateral izquierda. Y aquí no se observa, aquí se observa de otra forma. Sí, sí está, pero la observamos de otra forma. Veamos identificadas esas formas. Aquí la forma de L en la vista superior y en la vista frontal. En la vista lateral derecha es esta línea de color azul. Ese es este plano que está aquí. Está en vista de filo, ese plano. Es este mismo en forma de L, pero aquí lo tenemos en vista de filo. Igual aquí, esta U la tenemos aquí en la vista horizontal, en la vista lateral izquierda, y aquí en la frontal la tenemos en vista de filo. Es esta línea de color rojo acá, que representa este plano que está ahí en color rojo. Es esa forma de U, pero en vista de filo. En el isométrico, observen esta coincidencia aquí en el lado derecho, viendo esta primero. La línea de vista frontal en este caso es para acá, por eso se ve la lateral izquierda, la frontal y la horizontal. Entonces, hay coincidencia entre estas vistas y este isométrico. Y ahora sí logran observar tal vez mejor este plano que está aquí en la vista frontal en vista de filo. Igual en este caso, en esta otra figura, pues aquí el plano está en vista de filo, en la vista lateral derecho, que es este plano inclinado que tiene esta pendiente que viene acá. ¿Okay? Entonces, la ayuda que dan las formas similares es que observen, la L siempre se mantuvo ahí, está identificada en el isométrico, en las vistas. La U está aquí también, identificada en el isométrico en las vistas. Esto no ocurre en todas las vistas, no es que en todas hay forma de visualizar, pero a veces tenemos trapecios o rectángulos incluso que uno los logra visualizar y asociar. Digamos, dice, este es el rectángulo aquí en la vista horizontal, este mismo rectángulo está aquí en la frontal. No es idéntico, pero es la misma forma y está aquí en el isométrico. ¿Okay? Y eso es lo que buscaríamos que logren relacionar para que se ayuden en la visualización. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es lo que de momento veríamos de representación tridimensional y pasaríamos a ver un método para construir circunferencias en isométricos. La idea de ver este método hoy es poder
tener todo lo necesario para que el jueves, cuando trabajemos en AutoCAD, podamos usar la herramienta que nos permite hacer isométricos y poder usar isocírculos, que es otra herramienta ahí para hacer circunferencias en isométricos, pero en AutoCAD. ¿Ok? Entonces, por esa razón, pues, la idea es verlo primero acá y luego iríamos ya al programa. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, vamos a dar, antes de pasar al otro tema, vamos a dar unos 5 minutos de espacio, de tiempo para que se relajen un poco, yo también, y pasamos al, al siguiente tema, que sería lo último. Es un tema relativamente corto, que es el de circunferencias en isométricos, y luego vemos la tarea. ¿Ok? Entonces, tomemos unos 5 minutos y regresamos, ¿ok? Está bien, profe. Bueno, son las 8:20, serían a las 8:25.
Bueno, muy bien. Retomamos entonces la segunda parte. Y ahora vamos a ver lo que son circunferencias en isométricos. O sea, nosotros podemos tener, como vieron la figura eh, que teníamos por ahí, que tenían sectores circulares. Bueno, cómo se dibujan esos sectores circulares en isométricos y cómo los dibujamos. Entonces vamos a ver un método. Este método es un método que se conoce como método de 4 centros. No es el mismo que habíamos utilizado al principio del curso con esas formas, sino que este es un método mucho más sencillo eh, para dibujar las circunferencias en isométricos, conociendo ya sea el radio o el diámetro de la circunferencia. Entonces vamos a ver un ejercicio, una figura paso a paso de cómo se construyen las circunferencias usando el compás. Entonces eso exclusivo para el caso de dibujo isométrico, que es donde lo vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que cuando se dibujan circunferencias en isométricos, adoptan esa forma elíptica. Por eso usamos este método de 4 centros, conocida la circunferencia o el radio o el diámetro. ¿Okay? En este ejemplo vamos a tener una figura, vamos a mostrar la figura. Es una figura que lo primero que les pediría es que logren visualizar e indicarme qué tipo de figura es. Se dan de esa figura pues la vista horizontal y la vista frontal. Entonces observen la figura, ahí está. Ahí está la vista horizontal y la vista frontal. Entonces, ¿cómo identifican o qué nombre tiene esa figura? Un cilindro, ¿será, profe? Efectivamente, así es un cilindro. Obsérvenlo desde arriba, se ve como una circunferencia. Ahí están sus líneas de centro y su línea de eje en la vista frontal, eh, que identifica esa figura como un cilindro. ¿Okay? Entonces, vean la ayuda que da el conocer el tipo de línea. Al tener ese tipo de línea, pues me da la orientación de que es una figura circular y que tiene su centro a toda la altura, en toda su altura, lo que me lleva a la conclusión de que efectivamente, si se ve desde arriba un círculo y de frente como un rectángulo, al no dibujar sombras, nosotros no usar sombras para hacer el efecto del cilindro, la figura es un cilindro. Al tener nada más sus proyecciones horizontal y frontal, esa figura efectivamente es un cilindro. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo a partir de esas dos vistas podemos dibujar el isométrico de ese cilindro. ¿Okay? Eso es lo que vamos a dibujar, el isométrico de un cilindro. Entonces, lo primero que vamos a hacer para iniciar con la construcción de ese isométrico del cilindro es que vamos a encerrar la vista horizontal en un cuadrado. La vista horizontal es la circunferencia que tenemos ahí y la vamos a encerrar en un cuadrado. También, además de encerrarla ahí en ese cuadrado de color rojo, vamos a ubicar un punto que no pertenece al cilindro, pero que nos va a servir de referencia para poder iniciar el dibujo, y es este punto X que está aquí. ¿Okay? Ahí está el punto X. Ahora, si yo solo lo pongo aquí, recordando lo que vimos en geometría descriptiva, si yo lo pongo aquí nada más en la vista horizontal, pues no es suficiente para saber exactamente dónde está ese punto. Pero si ya yo lo ubico en dos vistas, como lo tenemos por acá, entonces ahora sí, si yo lo tengo en dos vistas, ya yo sé dónde está ese X. Ese X está aquí, en la parte de arriba, acá, fuera de la figura, pero aquí dentro del cuadrado, como vértice del cuadrado que encierra aquí el cilindro. ¿Okay?
Entonces lo que hemos hecho son dos cosas: encerrar la circunferencia que representa la parte más alta del cilindro, la encerramos en un cuadrado y ubicamos el punto X en la parte superior. Ese punto X es el que nos va a servir de base para iniciar el dibujo. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo lo vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Tal vez diferente a como hemos hablado de la construcción de un isométrico, donde trazábamos los ejes a 30 grados y elevábamos el eje de las alturas, iba de abajo hacia arriba. Aquí vamos a dibujar este cilindro a partir de este X hacia abajo. Vamos a tomar en cuenta también que la altura del cilindro la tenemos acá y son 120, las tenemos por acá. Es una referencia, un dato ahí que podemos medir directamente aquí. A partir de esta información, entonces vamos a construir nuestro sistema de ejes de ancho, altura y profundidad, pero iniciando entonces en la parte superior y en ese punto X. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros dibujamos, vean que hemos identificado estos extremos de la circunferencia. Este va a ser el punto A, el punto B, C y D y el centro O. Y aquí está X. Entonces vean esta figura, obsérvenla ahí en la vista horizontal. Veamos cómo se ve a la hora de hacer el isométrico de ese cuadrado. ¿Cómo se ve? Se ve de esta forma. ¿Cómo logramos esto? Bueno, dibujando a 30 grados y con estas dimensiones, que son las dimensiones, así como se hace un isométrico, que son las dimensiones que tenemos aquí mismo. O sea, de aquí a acá, o sea, de A a B y de C a D, que es la misma dimensión, las estamos poniendo aquí. ¿Okay? Esta es la misma dimensión, todo está a 30 grados y aquí está el centro. El centro, por supuesto, es coincidente con las líneas, los diagonales que pasan por aquí. Es un plano y tenemos aquí el punto, el centro. Y aquí tenemos identificados los puntos A, B, C y D. Vean que aquí esta parte sería la parte frontal. Aquí está X y aquí está D. Vamos a la vista para que lo logren observar. Aquí está X, aquí está D en el frente. ¿Okay? Entonces aquí está dibujado esta figura, que es un rombo, ¿verdad? Que se formó ahí a 30 grados. Tiene esa facilidad de que uniendo estos dos y aquí está el centro, y yo logro con estas líneas que están igualmente a 30 grados, no necesito hacer nada más que la localización de este centro, y con las escuadras puedo trazar estas líneas aquí, paralelas a 30 grados. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque esta sería la primera parte de la construcción que tenemos que hacer con líneas de construcción, por supuesto. Y es aquí donde va a quedar el isométrico de la circunferencia, y va a ser, por supuesto, una elipse, que es la forma que toma, digamos, que adopta esa circunferencia una vez que hacemos el isométrico de la circunferencia. El isométrico del cuadrado es entonces un rombo, ¿verdad? Entonces, en este rombo, aquí vamos a ponerlos a prueba. ¿Logran todos identificar ahí en ese rombo cuáles son los ángulos agudos y cuáles son los ángulos obtusos? Vean que hay dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Y donde está X, ¿qué sería? ¿Qué tipo de ángulo sería? ¿Obtuso o agudo? Se quedó en silencio. ¿Perdón? Obtuso, profe, creo. Obtusos. Ok. ¿Están claros todos de que donde está X es el ángulo obtuso? Sí, profe. Ok. Y que estos dos de acá son los ángulos agudos. Esto es clave, y es clave porque es la forma de identificar cómo inicio el procedimiento para encontrar los cuatro centros y dibujar la circunferencia en isométrico. Es
sumamente sencillo, no es nada complicado ni parecido al método de 4 centros que habíamos visto para dibujo plano. Aquí lo que ocupamos nada más es localizar esos 4 centros que están ahí, ya los tenemos, nada más es identificarlos y tenemos 2 y vamos a localizar otros 2, pero se localizan de manera muy sencilla. ¿Ok? La forma en que se localizan esos centros es esta, y por eso hablaba o les consultaba por los ángulos obtusos y agudos. ¿Por qué? Porque vamos a partir de los ángulos obtusos para llegar con líneas hasta los puntos medios de los lados opuestos. Entonces, aquí hay un ángulo obtuso, salimos de ahí, llegamos al punto medio del lado opuesto. Salimos de ahí, llegamos al punto medio del lado opuesto. Entonces, llegamos a D y a B. Igual hacemos desde el otro lado, desde el otro ángulo obtuso donde está X, salimos de X y llegamos a C y llegamos a A. Donde se cortan, ahí esas líneas, ahí están 2 de los 4 centros. Los otros 4 centros, los otros 2 centros son este punto X y este que está aquí. ¿Ok? Los vértices de los ángulos obtusos son los otros centros que andamos buscando. Entonces ya tenemos los 4. Con solo tener eso ya es posible dibujar la elipse que va a quedar aquí. Y ya tenemos los límites incluso a dónde debe llegar y todo. Ya con solo esto ya se puede dibujar. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el trazo. ¿Cómo hacemos el trazo? De esta manera. Vamos a tomar centro en esos puntos que fueron localizados de esta forma, ¿verdad? Así, con las diagonales, con las líneas que salen de los ángulos obtusos y llegan a los puntos medios de los lados opuestos. Tomando centro ahí en esos puntos donde se intersecan, vamos a trazar, tomo centro ahí con el compás y vamos a trazar un sector circular que llegue aquí a este punto, al punto D y al punto A. Hago lo mismo con este otro punto, centro aquí, sale de C y llega a B. Eso es todo. Y para la parte inferior, aquí vean, aquí están los radios, ¿verdad? Para que los tengan presentes. Y para la parte inferior, para las dos partes restantes, voy a tomar centro en X, tomo centro en X y hago el trazo de acá, tomo centro acá en este otro vértice del ángulo obtuso y hago este trazo por acá. Entonces, vean que voy con centro aquí, trazo de aquí, desde D hasta B, y con centro en X, trazo de A hasta C. Y eso es todo, queda dibujada la elipse, con un trazo muy agradable y muy rápido y bien trazado porque es con el compás, y queda dibujada la elipse. ¿Okay? ¿Alguna duda ahí? Este es el método que vamos a usar nosotros para dibujar circunferencias en isométricos con instrumentos. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, aquí están los radios para que, aquí están los pasos, ¿verdad? Para que los puedan repasar si requieren. Aquí están los radios que se usaron para cada trazo. Y aquí quedó dibujada la elipse. ¿Okay? El siguiente paso es completar el cilindro. Recuerden que empezamos desde la parte superior, vamos a completar el cilindro hacia la parte inferior. Entonces, ¿qué debemos tomar aquí en cuenta? Lo que debemos tomar en cuenta es la altura del cilindro, que habíamos dicho eran 120. Es un dato de referencia nada más para el ejemplo, pero lo vamos a mostrar aquí donde lo teníamos. Aquí está el dato, 120. Entonces, ese dato de 120 simplemente lo vamos a medir acá. ¿Para qué? Para reproducir lo mismo que teníamos aquí con estos 4 puntos en color azul, los vamos a reproducir separados, cada uno de ellos 120.
¿Por qué? Porque es la altura que va a tener el cilindro. Entonces, ¿de qué se trata? De reproducir nuevamente pues, el rombo que tenemos acá o los 4 centros que tenemos aquí, tenerlos aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente bajando líneas de proyección, por supuesto bajan verticalmente, con instrumentos bajan verticalmente, no en forma aproximada, sino con instrumentos. Las bajamos acá, todas a 120. Este punto estaba aquí, medimos de aquí, del centro de este punto, 120 y llegamos acá. De este bajamos 120 y llegamos aquí. De este bajamos 120 y llegamos a este, igual a este. Entonces, todos están separados 120. Entonces, una vez que tenemos eso, ya vamos a poder dibujar, véanlo aquí, dibujamos estos ejes que están acá en color celeste, los dibujamos porque necesitamos saber hasta dónde llega, cuál es el límite para llegar con el trazo. Recuerden que en isométricos no dibujamos líneas ocultas. Entonces vean que en este caso, en esta figura, nuestro cilindro va a tapar aquí la parte de atrás. Entonces solo va a quedar la parte de enfrente en la parte inferior de la elipse. Aquí arriba sí se ve completa, pero en la parte de abajo solo se ve una parte, una sección, el resto no se dibuja ni se trazan las líneas ocultas ahí. Entonces, ¿cómo hacemos estas partes? Bueno, aquí localizando los puntos de tangencia aquí con la unión de estos vértices agudos, localizamos estos puntos y por ahí pasan las tangentes. Estas dos, esos van a ser los límites en este sentido. Y en el otro, tomando centro acá y reproduciendo estos ejes que están aquí, que son estos mismos, tomamos centro aquí y entonces sale de este punto y llega hasta el eje, sale con centro aquí, sale de este punto y llega hasta el eje. Y tomando centro en este, completamos lo que falta. Vean que este de acá no se usó porque no vamos a dibujar la parte de atrás, la parte que está oculta no la dibujamos. De esta forma, pues queda dibujado el cilindro y completamos lo que lleva trazo fuerte y ahí queda dibujado el cilindro en isométrico. Esta sería la forma de dibujar un cilindro en isométrico. Entonces, partes importantes, bueno, los ángulos obtusos para localizar los centros, líneas que salen de ahí van dirigidas a los puntos medios de los lados opuestos y los otros dos centros son los vértices en los ángulos obtusos. Reproducir la elipse a la altura que tiene el cilindro, entonces proyectando esos puntos a la distancia, a la altura que tiene cada uno, que tiene el cilindro para cada uno de los puntos. No dibujar las líneas ocultas, proyectar las líneas, las tangencias a partir de esta línea que es la que nos da la base para encontrar estos puntos de tangencia. Bajamos verticalmente y aquí tenemos estas líneas o estos ejes que los reproducimos aquí para saber cuál es el límite hasta donde debo llegar con este trazo. ¿Okay? Esta parte es importante porque nos dice hasta dónde debemos llegar con ese trazo de ahí, acá, estos trazos de acá. Por eso es que tenemos estos dos ejes, tenemos las tangentes, que son los límites, y el trazo es solamente en este sector, siempre con centro en estos puntos. Y luego el otro es este último punto, el nuevo vértice que está arriba, lo hemos bajado 120, el que estaba acá lo bajamos acá y es el que vamos a usar para el trazo final, que es este de acá. Con eso ya completaríamos el cilindro y no lleva líneas ocultas, las líneas de construcción no se borran, quedan por ahí y de esa forma ya concluimos esta parte. ¿Alguna duda?
Profe, a mí no me quedó muy claro cómo escogimos la distancia entre el punto X y los otros puntos que habíamos encontrado, pero hacia abajo. Ajá, ok. Vea que es medir y trazar una línea de construcción aquí y medir de este centro 120 hasta llegar aquí, porque esa es la altura que tiene el cilindro. Entonces yo tengo que, y como estamos trabajando con isométricos, donde reproducimos las distancias ancho, altura, profundidad, todas las que son paralelas a ejes las pasamos con la misma dimensión. Entonces esta altura que está acá, que es la altura del cilindro, la vamos a pasar directamente y es como si lo tuviéramos que hacer otra vez, pero abajo a una distancia de 120 para tener nuevamente el cilindro acá separado de este 120. Okay, entonces se mide desde aquí 120 para acá, pero sobre una línea vertical porque es un eje de alturas. Y esta 120 para acá, de aquí de este punto 120 para llegar a este nuevo rojo, de este de acá 120 hasta llegar a este, pero este no lo usamos porque no construimos la parte de atrás, ¿verdad? Este lo hubiéramos usado si hubiéramos tenido que dibujar esta parte de aquí. ¿Ok? Entiendo, profe, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Y la clave en este ejercicio es que ustedes lo puedan hacer. O sea, este ejercicio lo vamos a hacer en CAD, pero es diferente. Lo importante es que lo puedan hacer con instrumentos, entonces hagan este mismo, pero lo hacen. Se hacen toman los datos y hacen una circunferencia y ustedes le ponen las dimensiones, hacen una circunferencia, le ponen la altura acá al cilindro y hacen ese ejercicio de hacerlo completo para ver si surge alguna duda, que ahí es la clave para ver si es posible o si se logró asimilar, digamos, la forma en que se construye. Entonces, les pediría que lo hagan ustedes con instrumentos, lo hagan. Y si tienen alguna duda, pues la aclararíamos el jueves ya observándola o me pueden consultar y con gusto lo aclaramos. ¿Ok? Con esto terminaríamos, digamos, la parte que tenemos para hoy y pasaríamos a ver la tarea. Si tienen alguna consulta, me indican. ¿Ok? Si no, vamos a irnos a la tarea. La tarea tiene que ver con lo que hemos visto hoy en cuanto a representación tridimensional. Entonces vamos a verla. Ok, esta es la tarea. La tarea es la número 21. Es para de hoy en 8, ¿verdad? Y vamos a ir observando. Aquí faltó una hoja aquí. Coloque una hoja de tamaño carta con el lado más largo vertical frente a usted. ¿Okay? Rotule su nombre, rotule, es diferente a indique, ¿verdad? Por eso le pongo aquí con líneas guía, cerca de la esquina superior izquierda de la hoja. Entonces, en escala 1 a 1, dimensiones en milímetros, dibuje los isométricos correspondientes a las vistas de los dos objetos mostrados abajo. Para iniciar los isométricos, ubique el punto A 100 milímetros a la derecha del borde izquierdo de la hoja, 100 milímetros a la derecha del borde izquierdo de la hoja y 145 milímetros arriba del borde inferior. A partir de este borde, hacia la derecha 100 y hacia arriba 145 para encontrar este primer punto que es el punto A. ¿Okay? Aquí lo pueden observar, es este punto A. ¿Okay? Ahí está
ese punto A para hacer este isométrico, que por supuesto no es solamente esta cajita que está aquí, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y para el punto B está a 125 milímetros del borde izquierdo de la hoja y a 10 milímetros arriba del borde inferior. El punto B está ahí. Que aquí está la referencia para que se guíen de dónde debe quedar cada punto para iniciar el isométrico, de tal forma que les quede en una sola hoja los dos isométricos. No borran las líneas de construcción, no importa si se pasan ahí con las líneas de construcción, pero creo que no va a haber problema porque las figuras quedan dentro de esas cajitas que están mostradas ahí, que son las dimensiones generales de los dos objetos. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿cómo son los objetos? Bueno, estas son las proyecciones de cada uno de los objetos. Aquí están las dimensiones de cada uno de ellos, ¿verdad? No, la idea es irse familiarizando y dando los datos de las dimensiones para que ustedes lo puedan hacer y no tener que imprimir la hoja, sino que ustedes aquí tienen los dibujos con el dimensionado y pueden tener en pantalla el dimensionado y van haciendo el dibujo ahí directamente en la hoja. ¿Ok? Entonces, estas son las dimensiones, estas son la vista frontal, horizontal y en este caso una lateral izquierda. Recuerden que debe haber coincidencia entre el isométrico y las vistas que se tienen, ¿verdad? Este es uno. No vamos a dar mayor explicación de cómo es, ni mucho menos, para que ustedes lo resuelvan. Y este es el otro, donde se introducen dos cosas que estaríamos viendo, que son esta línea oculta, que se refiere a un cambio de dirección o algo que está siendo tapado desde arriba y no se ve, pero se refiere a esta línea. Y este plano inclinado que está por ahí. ¿Ok? Nada más eso es lo que les doy y ya con eso pueden hacer, aquí están las dimensiones del otro y con eso pueden hacer hacer los dos isométricos y esa es la tarea para de hoy en 8. ¿Ok? El próximo jueves sí lo destinaríamos a trabajar en CAD. Haríamos circunferencias en isométricos, isométricos y trabajaríamos, ustedes trabajarían bastante para que nos quede o avancemos lo suficiente para que el lunes entremos al tema de tercera vista y cortes o secciones. Con eso prácticamente terminamos lo que es la teoría. Nos quedaría, bueno, eso y reforzar lo de planos inclinados y con eso terminaríamos la teoría de este tercer tema. La teoría, como les decía, en esta parte es muy rápida porque son aspectos muy básicos en cuanto a teoría, nada más dar las instrucciones y a partir de ahí ya el resto del tiempo es ejercicios, ejercicios y más ejercicios, vistas, isométricos y cada vez aumentando el grado de dificultad. Vean que incluso en la clase de hoy, pues se ha ido aumentando el grado de dificultad hasta llegar a la tarea, incluso. Entonces, ya en la tarea ustedes ya tienen un poquito más o van a tener que hacer un poco más de análisis para visualizar esos objetos y poder hacerlos isométricos. Recuerden que no se dibujan líneas ocultas en los isométricos y tampoco se borran las líneas de construcción, las dejan ahí, pero ahí debe haber diferencia entre el trazo de líneas finales y líneas de construcción. ¿Okay? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, entonces, si no hay consultas, por hoy terminamos acá. Cualquier consulta, si tuvieran de aquí a la próxima clase o la fecha de entrega, ahí me la hacen llegar. Con gusto la aclaramos. Muchas gracias y buenas noches entonces.
Buenas noches. Gracias a usted, profe. Buenas Buenas noches. noches, Bueno, profe. muchas gracias. Ok, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Ok.